Bienvenidos a un nuevo episodio de Macabra Narrativa. Prepárate para sumergirte en una nueva historia, donde el terror y el misterio se entrelazan en narrativas que te dejarán sin aliento. Comencemos. La casa de la familia Navarro era famosa en el vecindario, aunque nadie sabía por qué. Se decía que el lugar había sido testigo de eventos extraños, pero los detalles siempre eran vagos, difusos, como si algo oscuro cubriera la verdad. Cuando Marta se mudó allí con su familia, no pensó demasiado en las advertencias de los vecinos. Creía que los rumores eran solo historias para asustar a los curiosos. Sin embargo, desde la primera noche en la casa, Marta sintió algo inusual. La atmósfera era densa y fría, como si alguien más estuviera observando en silencio. Los pasillos crujían a cada paso y el sonido parecía resonar en la oscuridad de forma antinatural. Su habitación, en particular, la inquietaba. Tenía un gran espejo antiguo que cubría casi toda una pared. La madera que lo enmarcaba estaba oscura y agrietada, como si hubiera soportado el peso de siglos de secretos. La primera vez que se acercó al espejo, Marta sintió un escalofrío recorrerle la columna. Algo en su reflejo no estaba del todo bien. Sus ojos se veían extraños, más oscuros de lo habitual, como si una sombra los cubriera. Se apartó de inmediato, atribuyendo la sensación a la fatiga de la mudanza y a las leyendas que rondaban la casa. Intentó convencerse de que solo era un objeto viejo, pero en su interior algo le decía que había algo más. Durante las primeras semanas, Marta notó cosas extrañas que parecían difíciles de explicar. Los objetos cambiaban de lugar, los relojes se detenían a la misma hora cada noche, y a menudo sentía un susurro apenas perceptible, como un murmullo lejano que se filtraba desde el pasillo. La familia entera parecía estar en la misma atmósfera opresiva, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Cada uno intentaba ignorar lo que sucedía, creyendo que tal vez era solo su imaginación. Sin embargo, una noche, Marta se despertó de golpe. La habitación estaba oscura, pero el espejo emitía un ligero resplandor, como si algo en su superficie estuviera vivo, pulsando en la penumbra. Sintió que la observaban desde el otro lado, como si algo detrás del vidrio quisiera atravesarlo y acercarse a ella. Trató de apartar la mirada, pero una fuerza extraña la mantenía hipnotizada, atrapada en el reflejo de sus propios ojos. Eran sus ojos, y a la vez no lo eran. De repente, el resplandor en el espejo se apagó, y Marta pudo moverse. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Quizás todo había sido un sueño. Sin embargo, al volver a mirar el espejo, vio algo que le heló la sangre. Una pequeña mancha de humedad se había formado en el borde inferior del espejo y parecía extenderse lentamente, como si algo del otro lado tratara de abrirse paso. Al día siguiente, intentó contarle a sus padres sobre el extraño suceso, pero se limitó a decir que le incomodaba el espejo. Sus padres le respondieron con paciencia, recordándole que era una pieza de la casa y que debía acostumbrarse. Marta, sin embargo, comenzó a dormir con la puerta de su cuarto entreabierta y evitaba mirarse en el espejo, sintiendo una creciente inquietud cada vez que estaba cerca de él. Las noches siguientes, el murmullo que antes solo era un leve sonido empezó a hacerse más claro. Podía escuchar palabras, susurradas tan suavemente que apenas las comprendía. Los susurros parecían llamarla, pronunciando su nombre en un tono que era a la vez familiar y perturbador. Una noche, vencida por la curiosidad y el miedo, se acercó al espejo y susurró: ¿Quién eres? Para su horror, el susurro respondió. No era una voz completa,
pero una serie de palabras ininteligibles se deslizaron a través del aire, enredándose en la oscuridad de la habitación. Las palabras parecían rogar, como si algo atrapado en el espejo buscara desesperadamente ser liberado. Marta retrocedió, con el corazón latiendo desbocado, y decidió que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Sentía que el espejo era más que un simple reflejo. Era una puerta, una conexión con algo desconocido. Con cada noche que pasaba, el susurro se volvía más persistente. Marta intentaba bloquear el sonido, tapándose los oídos, pero el murmullo atravesaba cualquier barrera, encontrándola incluso en sus sueños. El reflejo en el espejo comenzó a cambiar. Ya no era solo su imagen, sino una versión distorsionada de ella misma, con un semblante sombrío y triste que parecía suplicar por ayuda. Aquella presencia era su reflejo, y al mismo tiempo no lo era. Una noche, Marta decidió confrontar al espejo. Encendió una vela y la colocó frente a él, su rostro iluminado apenas por la débil llama. Observó su reflejo esperando algún signo, alguna señal que le diera respuestas. De repente, el reflejo comenzó a moverse de una manera que ella no estaba replicando. Su otro yo alzó una mano y la presionó contra el vidrio, mientras Marta observaba, paralizada, sin atreverse a moverse. Entonces, su reflejo abrió la boca y, sin emitir sonido, pronunció palabras que ella comprendió como una súplica. «Libérame». Marta sintió una mezcla de compasión y horror al ver el dolor en los ojos de su reflejo. La conexión con aquella figura en el espejo parecía intensificarse, como si compartieran el mismo destino, y una parte de ella quería ayudar, aunque no sabía cómo. Sin embargo, en ese momento sintió una presencia detrás de ella. Una sombra oscura se alzó en la penumbra de su cuarto, justo detrás de su reflejo. La figura en el espejo dejó de mirarla y su rostro se llenó de un terror puro, absoluto. Marta quiso girarse para ver qué había detrás de ella, pero algo la mantenía fija en su lugar. Podía ver la sombra acercándose a su reflejo, una presencia sin rostro y sin forma que parecía alimentarse de su propio miedo. De repente, la vela se apagó y la habitación quedó sumida en una oscuridad total. Marta sintió que algo la envolvía, una sensación de frío que le helaba la piel, y un susurro le llegó, más cercano que nunca, como un aliento gélido que le rozaba la oreja. Ahora eres mía. La oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor, y en su mente solo quedaba el eco de aquel susurro, una promesa que la arrastraba hacia lo desconocido. Marta comprendió entonces, demasiado tarde, que había abierto una puerta que no podía cerrar. La oscuridad era absoluta, envolviendo a Marta en un manto de silencio gélido. Su corazón latía con fuerza, el único sonido en aquella negrura insondable. Sentía que el cuarto había perdido toda forma y espacio, como si ella y el espejo fueran las únicas cosas que existieran. La quietud era tan opresiva que su respiración parecía un eco lejano. De pronto, el débil resplandor del espejo volvió a hacerse presente, más brillante que antes. Marta miró hacia él, y la imagen que encontró en el reflejo la llenó de pavor. Su propia figura la observaba, pero no era solo su rostro. Algo más se había infiltrado en su reflejo, algo que se asemejaba a una sombra, enredándose a su alrededor como un manto oscuro. Los ojos de su reflejo tenían una mirada desesperada, como si imploraran por ayuda. Aquella Marta, atrapada en el cristal, alzó una mano
y golpeó el vidrio, aunque del otro lado todo permanecía en silencio. El reflejo movió los labios, sin emitir sonido alguno, pero Marta lo entendió de alguna manera, como si las palabras se formaran en su mente. Ayúdame. El pánico se apoderó de ella. Sabía que estaba atrapada en algo mucho más profundo y oscuro de lo que había imaginado. De pronto, un sonido cortante rasgó el aire y algo detrás de ella pareció moverse. Intentó girarse, pero la sensación de estar atrapada en un sueño la envolvió, impidiéndole moverse. Una sombra oscura se deslizó por el reflejo del cuarto, acercándose a la figura atrapada en el espejo. Marta miraba, paralizada, cómo esa sombra sin rostro se acercaba a su propio reflejo, envolviéndolo en un abrazo helado. Su reflejo comenzó a perder forma, como si se disolviera en el vidrio, siendo absorbido por esa oscuridad insaciable. Y cuando la última fracción de su reflejo desapareció, el vidrio se oscureció por completo, dejando solo el reflejo de la habitación vacía. Sin embargo, Marta aún podía sentir la presencia en el cuarto. De alguna manera, el espejo parecía haberse convertido en un portal, y aunque su reflejo ya no estaba, sabía que aquella entidad había encontrado una manera de acercarse a ella. Comenzó a escuchar un susurro, como un aliento frío que llenaba la habitación. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era inconfundible, una mezcla de burla y amenaza. Sin previo aviso, las luces de la habitación comenzaron a parpadear y el espejo emitió un brillo extraño, casi enfermizo. Marta sintió que la temperatura descendía aún más y el susurro se hizo más fuerte, más insistente, resonando en su mente como un eco persistente. Mía, murmuraba la voz, en un tono apenas audible pero cargado de intención. Marta comprendió que aquella entidad no solo deseaba su presencia, la quería por completo, atrapándola del mismo modo que a su reflejo. Decidida a liberarse de aquella opresión, Marta retrocedió hacia la puerta, pero sus pasos parecían pesados, como si algo invisible la retuviera. Extendió una mano hacia el pomo, pero en cuanto sus dedos lo rozaron, una corriente helada la recorrió, paralizándola. Los susurros llenaron su cabeza, repitiéndose una y otra vez en un coro escalofriante que parecía provenir de todos los rincones de la habitación. Sabía que no podría escapar tan fácilmente. El espejo la había atrapado en una trampa invisible. De repente recordó algo. Su abuela le había contado historias de objetos que atrapaban almas, espejos que eran puertas hacia lo desconocido. Nunca le creyó en su momento, pero ahora esas historias cobraban un sentido aterrador. Aquella sombra en el espejo había logrado cruzar a su mundo y ahora quería su propia esencia, su energía. Marta se estremeció al comprender que quizás era demasiado tarde para liberarse. En un acto desesperado, volvió su mirada hacia el espejo y gritó: ¿Qué quieres de mí? Su voz tembló en el aire frío y por un momento el susurro se detuvo. En el silencio opresivo que siguió, el espejo emitió un leve brillo y en su superficie comenzó a formarse una figura difusa. La sombra, más visible que nunca, la miraba desde el otro lado, como si estudiara cada uno de sus pensamientos. La figura alzó una mano y la colocó contra el vidrio, imitando el gesto que ella había hecho antes. Marta no pudo evitar alzar su propia mano y colocarla sobre el espejo, separada solo por el frío del cristal. En cuanto lo hizo, sintió una corriente de energía recorrerla, un vínculo extraño e inexplicable. Su mano comenzó a hundirse en el vidrio y una sensación de vacío la envolvió,
como si algo en su interior fuera absorbido hacia la oscuridad. Marta intentó apartarse, pero sus fuerzas parecían desvanecerse. Podía sentir cómo una parte de ella misma se diluía, siendo arrastrada hacia el espejo, mientras su reflejo, que ahora tenía un rostro siniestro y sombrío, le sonreía. La sombra en el espejo se apoderaba de su esencia, y ella era incapaz de detenerlo. Se daba cuenta, con un horror creciente, de que estaba siendo reemplazada. La figura en el espejo comenzó a adoptar su forma, imitando cada uno de sus gestos. Sus ojos se llenaron de un brillo oscuro y extraño, mientras su boca dibujaba una sonrisa siniestra. Marta comprendió que aquella entidad había encontrado un medio para liberarse, y que ahora era ella quien quedaría atrapada en el otro lado, en una prisión sin salida. El último pensamiento que cruzó su mente fue el de su propia imagen, observándola desde el otro lado del espejo con una mirada de triunfo, mientras ella se desvanecía en la oscuridad. Sintió que su esencia se disolvía en aquel vacío helado, dejando solo una sombra sin identidad, sin voz, atrapada eternamente en el reflejo. La habitación quedó en silencio, y cuando sus padres abrieron la puerta a la mañana siguiente, encontraron a Marta frente al espejo, mirándose con una expresión inexpresiva. No sabían que la verdadera Marta había quedado atrapada en el cristal, observando desde el otro lado, sin poder hacer nada más que observar su propio reflejo, ahora poseído por una presencia que usurpaba su vida. Y así, la casa de los Navarro sumó un nuevo secreto a sus oscuros misterios, mientras la figura en el espejo sonreía, satisfecha, desde el otro lado. Si te gustó esta historia escalofriante y quieres más relatos oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Recuerda que estrenamos episodio los martes, jueves y domingo. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en el próximo relato.